Pero ahora, si hablamos de campo, también tenemos que hablar del contexto, no solo internacional, como lo planteaba Marcelo Elizondo, sino también del contexto de nuestra macroeconomía. Y para hablar de ello, tenemos nada más y nada menos que a Marina Dal Poyetto. ¿De quién se trata? Mirá. Marina Dal Poyetto, economista y directora ejecutiva de EcoGo Consultores. Desde el 2006 se dedica a la consultoría económico-financiera. Codirigió el estudio Bain y Asociados hasta 2017, cuando se transformó en EcoGo Consultores. Fue subgerente de análisis macroeconómico del Banco Central de la República Argentina y jefa de asesores de la Secretaría de Política Económica del Ministerio de Economía. Anteriormente, desempeñó tareas en el INDEC. Marina es economista de la UBA y máster en Políticas Públicas de la Universidad Torcuato Di Tella, y fue profesora de la UBA, UCES y Di Tella, y consultora del Banco BID de la Comunidad Europea y UNICEF. Marina, bienvenida. Gracias por venir. No, gracias por la invitación. Bueno, hablar de economía en nuestro país, trabajo no te va a faltar nunca, ¿no? Así es. Bueno, arranquemos por una situación que preocupa al productor de campo, que tiene que ver con el dólar. A todos los argentinos. Pero, ¿cómo estás viendo hoy? Por un lado, este dólar blue que se despega del oficial, y por otro lado, ¿qué nos dice ese dólar oficial? A ver, Argentina tiene hoy un tipo de cambio que es alto, muy alto. Y tiene un dólar brecha, llámalo blue, Cenevi ahora, contado con liquidación, que es más alto que el que tuvimos en el pico de 2002. Los economistas diríamos que es un dólar de overshooting. La Argentina está muy barata en dólares oficiales y baratísima en dólares de contado con liquidación. Ahora, lo que estás viendo es un escenario donde el gobierno se tiró a la pileta a cruzar este año sin un acuerdo con el fondo, con una concentración de vencimientos del fondo que hacen que aún con los dólares que te vinieron, digamos, de estos DEX que te va a entregar el fondo, 4.300 millones de dólares. Más el salto de la cosecha generado por, digamos, por los precios, no por las cantidades, porque tuviste sequía, estemos todos haciendo la cuenta de cuántos dólares le van a quedar al Banco Central. Entonces estamos todos contando cuánto, o sea, hoy tiene 11.000 millones de dólares entre los dólares que tienen las reservas, más los 4.300 que le van a entrar de los DEX, y tiene por delante meses con vencimientos, con una liquidación del agro que va a ser menor y con una intervención en la brecha que va a poner a las reservas en un nivel peligroso. La contracara de eso es la presión cambiaria que estás viendo. Ahora, para el campo, déjame decirte eso, el principal problema que tiene hoy no son tanto las retenciones, sino que es la brecha. Porque, para la soja puntualmente, con el nivel actual de retenciones, el campo recibe un precio que es un tercio del precio internacional a este tipo de cambios, lo cual torna muy perverso y te diría que confiscatorio el esquema. Marina, cuando hablamos también de dólar y cuando hablamos de esta realidad con retenciones, hay otro factor que también en términos de producción te afecta, que es el incremento de los precios, ¿no? El incremento de, por un lado, el trabajo, por otro lado, los valores de insumos, que a muchos están dolarizados. ¿Cómo afecta la inflación a este escenario? La inflación es una rueda que Argentina se acostumbró a vivir con una rueda que giraba el 20 y pico, con algunos precios que iban por arriba. Digamos, en la época buena del kirchnerismo el salario iba 5 puntos por arriba y las tarifas estaban congeladas y tenías algunos otros precios que iban en promedio. Después la inflación, cuando se te corta el crédito y empezás a corregir, digamos, en el segundo año, tercer año de Macri, 2018, pasa a la zona del 50%. El año pasado fue a 36 y hoy estás de nuevo a un ritmo del 50% de inflación anual. Ahora, con algunos precios que van al doble, sobre todo precios de los bienes que están fijando sus precios a un dólar, no te digo que blue, pero un dólar celeste intermedio. Y después tenés del otro lado precios de algunos servicios que están literalmente congelados. En el medio, si querés, los precios del agro estuvieron favorecidos fundamentalmente por el precio internacional de una soja que valía $300 en plena pandemia, $380 en octubre del año pasado, y hoy vale 500, después de haber valido 600. Pero lo que vos decís es, hay costos que van por arriba, costos que van por abajo, pero no, en esa rueda. O sea, este año, si vos me decís cómo van a ser los niveles en promedio, la inflación va a estar en la zona del 50%, los salarios en estos meses probablemente le ganen un poquito a la inflación, pero en el año van a terminar algo abajo de la inflación, las tarifas vienen bien por detrás de la inflación y lo que te genera es una presión para el día después, en un contexto donde el dólar oficial, el gobierno lo está usando como semiancla y en los últimos 3 meses lo viene moviendo al 1% por mes,
con una inflación que está en torno al 3% por mes. Marina, cuando uno ve la historia económica argentina, digo, la razón por la cual los argentinos ahorran en dólares tiene que ver con 3 confiscaciones que tuvimos de nuestros ahorros, tiene que ver con un tipo de cambio que en realidad es más una moneda de cambio que una moneda de uso, por decirlo de alguna manera. Pero cuando vos ves esta tendencia, hay un tema que uno percibe y que me interesa tu explicación, que siempre estamos al filo, ¿no? Uno dice, bueno, la inflación del 29 que termina en 50, venimos de una historia que tuvo hiperinflación, de una historia que en la época de Alfonsín también se vivió una crisis muy grande. ¿Por qué siempre ese filo? Y la buena noticia es que no caemos del otro lado del precipicio, pero siempre estamos como en esa situación de qué pasa si y nunca se corrige. ¿Hay riesgos que eso realmente pase, que se espiralicen los precios por encima del 50? A ver, digo, riesgos hay, digo, no es el escenario más probable. Argentina tuvo una hiperinflación, como vos marcás bien, a fines de los 80 y viene con un escenario de inflación alta desde el 75 en adelante, desde el Rodrigazo, arriba del 100% anual. Igual que todo el resto de América Latina. Brasil tuvo episodio de hiperinflación, Perú y Bolivia, digamos, incluso más altos que el de la Argentina. Toda la región, de alguna forma, sacando a Venezuela, resolvió su problema inflacionario. Con distintos esquemas. Argentina aplicó la convertibilidad en los 90. La diferencia es que el esquema de convertibilidad que aplicó la Argentina en los 90 terminó en una crisis macroeconómica en el 2001, una ruptura de contratos, la deuda y los bancos. Y a partir de ahí, Argentina, uno se olvida, pero digo, en 2002, el dólar pasó de 1 a 4, la inflación pasó de deflación al 40%, y al año siguiente, en 2003, la inflación era de nuevo 3,6%. Y en el 2004 la inflación fue 6%. O sea, Argentina, de alguna forma, contuvo la inflación y Argentina recreó la inflación, sobre todo durante el kirchnerismo, donde trataba de hacer política fiscal, monetaria y de ingresos sistemáticamente expansiva. Al principio estaba bien porque venías de una mega depresión y en algún momento seguiste de largo con ese esquema y chocaste de nuevo con la restricción externa, pero chocaste con la restricción externa con una soja que se había multiplicado por 4 o 5 veces su valor, con una cosecha que se había multiplicado por 3 y con un nivel de importaciones que en 2011, que es cuando aparece la restricción externa y arrancás con el cepo, era en términos per cápita por habitantes 70% más alta que el mejor año de la convertibilidad. Entonces lo que digo, la restricción externa no es algo inherente a la Argentina, sino que es inherente al esquema de política que sistemáticamente prioriza el corto plazo y de alguna forma, es lo que cuando vos lo planteaste diciendo no nos terminamos de caer, bueno, es como que de alguna forma la política va presionando el corto plazo y cuando se está por caer, tira el paracaídas, ¿no? Digamos, y cuando ve que llega al piso, lo cierra antes de tiempo, o sea, nunca terminas de despegar. Estás como ahí al filo, pero siempre a tiempo, por ahora. Sí, a veces te equivocás, ¿no? Digo, Macri estaba al filo y la pifió, digo, Y ese filo de Macri, que en definitiva cuando uno ve el resultado de las elecciones, pegó fuertemente la economía, digamos. Hay otra realidad que vos hoy, escenario de pandemia, contexto distinto, hay que aclararlo también, pero de 2.000 chicos que nacen por día en nuestro país, un 57,7% lo hacen debajo de la línea de pobreza. Este escenario que se nos presenta por delante, ¿qué implica en materia macroeconómica? Sí, a ver, en términos macroeconómicos, la Argentina ajustó. O sea, Macri recibió una economía que estaba muy desajustada y esa macroeconomía ajustó. O sea, que para el argentino eso es una mala palabra, te digo, no para el economista, pero cuando vos decís, che, quiero ganar una elección, viene Durán Barba y te dice, no, por ahí no. Claramente, o sea, de nuevo, el salario real que te había dejado el kirchnerismo a fines de 2015 era 20%, si querés, digamos, tenía... Si vos hubieras puesto las tarifas en los niveles que vos querías poner, eso implicaba una baja inmediata del salario real, la capacidad de compra de los salarios del 20%. Parados a hoy, tus salarios están 20% abajo de los niveles que tenían en 2015. El sector externo, tenías déficit externo, aumenta, digamos, si querés, los primeros años de Macri, hoy tenés superávit externo, en parte por los precios, y tenés un déficit fiscal que de nuevo, digamos, había ajustado en gran medida como contracara de la aceleración inflacionaria y la licuación del gasto, y el año pasado con la pandemia, digamos, va a 6,5 puntos del PIB, este año vuelve a corregirse, pero lo que digo es, en términos macroeconómicos, parados a hoy, vos tenés margen para pensar en un esquema de estabilización. El gobierno reestructuró la deuda privada, a mi juicio la pifia con el manejo de la deuda de pesos,
y fundamentalmente la pifia con el intento de reestructurar la deuda privada sin un acuerdo marco con el fondo que te permita un esquema de mediano plazo. Entonces ahí, de nuevo, la economía, y después la economía, digamos, lo que tiene detrás de la economía, que es la productividad. O sea, los economistas hablamos de la estabilización, de las variables nominales, del crecimiento, pero en alguna forma, digamos, la Argentina tiene como dos mundos, ¿no? Hay dos productividades que conviven. Sectores altamente productivos que compiten internacionalmente, que hoy, si querés, chocan no por el costo laboral, sino fundamentalmente por la brecha. O sea, hoy la brecha es la principal distorsión que estás teniendo. Y del otro lado tenés sectores que tienen productividad muy baja, que además, digamos, se mezclan con la informalidad, lo cual te aumenta la presión impositiva sobre los sectores formales, y como bien decís vos, se mezcla con una capacidad del Estado que hace que el bien público, sobre todo lo que es la educación, digamos, que era lo que te permitía la movilidad social, hoy esté de alguna forma fracasando. Y entonces vos tenés un sector formal en el empleo, digamos, de alta calidad, y tenés un sector formal en el empleo que vive o de planes sociales o vive de empleos muy precarios, changas, que de nuevo, digamos, que te tiran para abajo la productividad. O sea, en alguna forma lo que necesitas, uno diría, es hay como un puente que no te lleva a ningún lado, pero donde están todos pescando y nadie está dispuesto a modificar su status quo para tratar de direccionar el puente hacia un lugar distinto. Y esto de alguna forma te genera un esquema, yo lo llamo decadencia estable. O sea, lo único estable en Argentina es la decadencia, y la otra frase que estoy usando es la única política de Estado que tuvo la Argentina en los últimos años es la creación de pobres. Y sí, hace 40 años el PBI per cápita de la Argentina era 70% encima de América Latina, del promedio, y hoy estamos igual o peor de algunos de nuestros colegas, ¿no? Sí, yo te diría, cuidado con eso, ¿no? Porque digo, es cierto, o sea, Argentina creció claramente menos, o sea, en este esquema de inestabilidad macroeconómica el crecimiento fue muy bajo, está casi estancada entre 2012 y 2017, y después cayendo 2018-19, después vino la pandemia, desplome y recuperación igual que todo el mundo. Lo que digo es, Argentina tiene un nivel de estabilidad política distinta del que estás viendo en los países vecinos, ¿no? Digamos, de alguna forma, digamos, Chile, Perú. Decís. Sí, lo que pasa es que, de nuevo, digamos, la pregunta es, hay un politólogo, ¿no? Que siempre me lo referencia, el politólogo del estudio, Levitsky, que él lo que dice es que de alguna forma el peronismo fue el único partido que pudo ajustar y seguir siendo a nivel global y seguir siendo competitivo en elecciones. Entonces, había una expectativa, digamos, respecto a que, digamos, un gobierno peronista, digamos, tirándose más al centro, hubiera podido empezar a establecer las bases, como en su momento, si querés, las estableció Menem, digamos, ¿no? En una situación hiperinflacionaria, en un contexto distinto. Y ahí la pregunta que uno se hace es si eso es viable o eso no es viable, pero en alguna forma vos requerís establecer ciertos consensos que te cambien la forma en la cual nos ordenamos, o sea, el régimen laboral. Hoy tenés prohibición de despidos en un mundo, si querés, hiperflexible, o sea, donde están cambiando las formas en las cuales producimos, trabajamos, consumimos. Y que rebotaron las economías. Digo, es cierto lo que se decía, por ejemplo, de Estados Unidos, que la caída de empleo fue altísima, pero el rebote también fue más rápido. Bueno, Estados Unidos es una economía per se flexible, el rebote del empleo fue muy rápido, y Estados Unidos hoy está también teniendo problemas parecidos a los nuestros para conseguir trabajadores de baja calificación. Es cierto. En un contexto, de nuevo, donde el cheque del Estado está yendo a todos los hogares, o sea, las políticas fiscales fueron extraordinariamente expansivas. Es cierto. Pero tenés un tema de régimen laboral, tenés un tema de informalidad detrás de ese régimen laboral que hace que el régimen previsional no sea sostenible bajo ningún concepto. Si vos tenés 6 millones de trabajadores formales del sector privado, 9 cuando agregás los del sector público, y tenés 21 millones de personas económicamente activas, o sea, que trabajan o buscan trabajo, bueno, digo, la gente que te queda fuera del sistema es muy alta. Si la querés incorporar con moratorias o con la PUAM, con el esquema que quieras, el punto es cómo lo financiás. Hoy el empleo formal, la formalización la estás resolviendo con este esquema que es el monotributo. Ahora, el esquema del monotributo es pan para hoy, hambre para mañana. Porque digo, en 10 años los jubilados de la moratoria, que son 3 millones de jubilados sobre 6,5, 3 millones y medio sobre 6,5, no van a estar, actuarialmente no te van a pegar más en la ecuación. Pero vas a tener los monotributistas. Hoy el aporte que hace un monotributista que accede a una jubilación formal es equivalente, o sea, necesitas 20 monotributistas para pagar una jubilación. Entonces, lo que digo es... Cuando se da vuelta la taba y esa rueda... Estas reformas, o sea, si no aumentas la formalización de la economía, no hay forma de que tengas un sistema previsional razonable, sobre todo cuando el bono demográfico va a tender a desaparecer. Y después la discusión es, de nuevo, con una economía que tiene la mitad que es informal,
la presión impositiva sobre los sectores formales hace que solamente aquellos sectores que tengan una altísima productividad puedan competir, o que para competir los sectores requieran un aumento en la informalidad, lo cual te genera una rueda extraordinariamente perversa, que es ese puente que no te lleva a ningún lado. Marina, la última, mucha gente de campo nos está mirando a esta altura. ¿Crees que pueden venir más retenciones o que pueden al revés bajar las retenciones? Yo creo que hoy para el campo el principal problema es la brecha, no tanto las retenciones. O sea, este tipo de cambio, las retenciones son un problema, pero digo, el principal problema es la brecha. Si vos me decís a mí, yo creo que vos deberías encontrar algún esquema para reducir la brecha. Y en ese esquema para reducir la brecha, vos requerís consolidación fiscal. Y esa consolidación fiscal eventualmente puede requerir alguna forma de compartir la brecha entre el sector público y el sector privado. Igual eso es lo que yo pienso, digo, no es lo que creo que el gobierno vaya a hacer. O sea, yo no veo al gobierno yendo inmediatamente a un ajuste de shock y a un intento de cerrar fiscalmente. Con esta brecha, retenciones más altas se tornan confiscatorias y ese esquema, digamos, con una brecha más alta se torna confiscatorio, y el riesgo que vos tenés es que la liquidación de exportaciones te agregue presión sobre el balance del Banco Central, la brecha, y el esquema se torna inestable, que es tu pregunta original. Muchísimas gracias por venir. No, gracias por invitar. Era Marina Dal Poyetto, titular de EcoGo, y la veo a ella y también le mandamos un beso grande a la familia de Miguel Bain, alguien a quien queremos, recordamos y hablábamos con ella de él, y valga este minuto y este abrazo también para su familia. Ahora nos metemos con otra de las damas de campo, ella es Sara Gardiol. Fíjate qué te dice. Hola, mi nombre es Sara Gardiol y soy presidente de CARSFI, Confederaciones de Asociaciones Ruralistas de Santa Fe. Creo que el trabajo de la mujer en el campo y en todos estos lugares está dado por el avance social, por la capacitación, por los conocimientos. Y hoy en realidad nos hacemos más visibles frente a las necesidades que tiene la sociedad en su conjunto. Mi mensaje para todos es participar, pertenecer, identificarse, lograr los objetivos que nos hemos propuesto. Y solamente llegaremos a una buena comunicación en la medida que sepamos escucharnos unos a otros y entendamos que podemos resolver los problemas en forma conjunta y no en forma individual.